Nunca antes había sentido tanta emoción como esa mañana. Alejandro Vega había decidido regresar 3 días antes de lo planeado. La idea de sorprender a sus padres lo llenaba de una mezcla de alegría y nostalgia. Con cada paso dentro de la enorme mansión familiar, los recuerdos de su infancia regresaban como olas, las risas en el jardín, los aromas de la cocina de su madre y la voz de su padre contando historias de negocios mientras el reloj marcaba la hora del té. Sin embargo, cuando cruzó la puerta principal, un silencio inusual lo recibió. Las persianas estaban cerradas, algo que su madre nunca hacía en esas horas, y el aroma de la cocina había desaparecido. Su corazón dio un vuelco. Avanzó con cautela, llamando a sus padres con un tono que mezclaba sorpresa y preocupación: «Mamá. Papá». La escena que encontró en el salón era algo que jamás habría imaginado. Sofía Vega estaba sentada en el suelo con las manos temblorosas y la mirada perdida, mientras Fernando Vega sostenía un teléfono con el rostro desencajado. Los muebles estaban desordenados, como si una tormenta hubiera pasado por la sala, y sobre la mesa, papeles importantes estaban esparcidos por todas partes. ¿Qué ha pasado?», balbuceó Alejandro intentando contener la alarma que crecía en su pecho. Su madre levantó la vista, y en sus ojos se reflejaba un miedo que nunca antes había visto. «Alejandro, no deberías estar aquí», susurró con la voz quebrada. «Han venido por algo que no pudo continuar», y su padre soltó un suspiro cargado de tensión. En ese instante Alejandro notó algo que lo dejó helado: la caja fuerte del despacho familiar, aquella que solo su padre y él conocían, estaba abierta, y varias carpetas con documentos confidenciales desaparecidas. Su mente comenzó a correr a 1000 por hora. ¿Robo? ¿Estafa? Algo mucho peor. Antes de que pudiera formular otra pregunta, un sonido metálico resonó desde el piso superior. Instintivamente Alejandro corrió hacia la escalera y vio una sombra deslizarse rápidamente por el pasillo. Su corazón se aceleró, nunca había sentido un miedo tan visceral. Algo no cuadraba. La mansión, siempre segura y tranquila, ahora parecía un laberinto de secretos y traiciones. Se detuvo en el pasillo, escuchando atentamente. Cada pequeño crujido del piso le decía que no estaba solo. Entonces, un ruido sordo proveniente del estudio lo obligó a entrar. Allí, entre papeles tirados y muebles volcados, encontró un sobre con su nombre escrito con la caligrafía de su madre. Lo abrió con manos temblorosas y leyó unas palabras que lo dejaron sin aliento: «No confíes en nadie. Todo lo que creías seguro está en peligro. Ellos vienen por ti». Un sudor frío recorrió su espalda. Alejandro entendió que lo que había regresado a ver no era un simple desorden ni un malentendido, era la primera señal de algo mucho más oscuro, algo que podría cambiar su vida para siempre. Alejandro apenas pudo respirar. La amenaza implícita en el mensaje lo hizo sentir que cada sombra en la mansión era un enemigo, y cada sonido un presagio de peligro. Con cuidado, dejó el sobre el escritorio y comenzó a revisar el resto del estudio, buscando cualquier pista que le indicara quién había estado allí y qué querían. Entre los papeles desordenados encontró facturas alteradas, contratos ilegibles y recibos de transacciones sospechosas que no recordaba haber visto nunca. Todo apuntaba a que alguien había manipulado los negocios de su familia desde dentro, alguien con acceso y conocimiento profundo. Mientras examinaba los documentos, un golpe fuerte lo sobresaltó. Giró rápidamente hacia la ventana y vio un destello metálico que desapareció tras los arbustos del jardín. Sin dudar, corrió hacia la puerta trasera y salió al exterior. La luz del sol iluminaba apenas la escena. La mansión, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía como una trampa. Al acercarse al lugar donde vio el movimiento, descubrió unas huellas extrañas en el barro húmedo, como si alguien hubiera entrado y salido apresuradamente. Sus pensamientos se aceleraron: ¿era un ladrón común, o alguien que buscaba algo muy específico? De repente su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido: «No sigas investigando solo. Ellos te observan. Confía solo en Sofía y en mí». Alejandro sintió un escalofrío. ¿Quién podía conocer a su madre y él? La sensación de traición lo envolvió, no podía estar seguro de quién era aliado y quién enemigo. Guardó el teléfono en el bolsillo y regresó a la mansión, decidido a hablar con sus padres. «Papá, ¿quién haría esto?», preguntó, tratando de mantener la voz firme.
Fernando lo miró con una mezcla de miedo y resignación. Alejandro, hay cosas que tu madre y yo no te contamos. Hay personas muy poderosas que quieren algo que está en nuestra familia desde hace generaciones. Tu llegada anticipada los complicó todo. Su madre se levantó lentamente acercándose a él. Hijo, esto va más allá de dinero o documentos. Ellos saben de un secreto que solo los Vega conocemos. Si cae en las manos equivocadas, no solo arruinará nuestro patrimonio, sino que podría poner en riesgo tu vida. Alejandro tragó saliva. Nunca había oído a su madre hablar con tanta gravedad. ¿Qué secreto?, preguntó, aunque en el fondo temía la respuesta. Antes de que pudieran responder, un estruendo proveniente del salón hizo que los tres se giraran al instante. La puerta principal estaba abierta de par en par, y la brisa movía los cortinajes como fantasmas danzantes. No había señales de fuerza excesiva, lo que significaba que quien había entrado tenía llave o conocía la casa a la perfección. Sin tiempo que perder, Alejandro tomó la mano de su madre y la de su padre. Debemos irnos ahora, dijo con firmeza. No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que regresen. Mientras descendían por la escalera, Alejandro notó que el sótano estaba iluminado. Algo en su interior le decía que la respuesta a todas las preguntas estaba allí. Su corazón latía con fuerza, cada paso lo acercaba a descubrir la verdad, pero también a un peligro que nunca había imaginado. La mansión, que siempre fue un símbolo de riqueza y seguridad, ahora parecía un tablero de ajedrez en el que cada movimiento podía ser fatal. Al llegar al sótano, vio un resplandor tenue. Entre cajas antiguas y recuerdos de familia, un compartimento secreto se abrió solo, revelando un objeto que emitía una luz misteriosa y pulsante. Alejandro se inclinó, incapaz de apartar la vista. Allí estaba lo que su familia había protegido durante generaciones, y lo que ahora atraía a enemigos dispuestos a todo. Su respiración se aceleró. Sabía que todo lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre, y que nada volvería a ser igual. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se inclinaba sobre el objeto. No era un simple cofre ni un archivo antiguo, su superficie metálica parecía vibrar ligeramente como si tuviera vida propia. La luz que emitía era cálida y al mismo tiempo inquietante, y aunque no entendía su naturaleza, una voz interior le decía que aquello era el motivo por el cual tantas personas poderosas querían poseerlo. Con manos temblorosas, lo levantó y descubrió inscripciones en un idioma que no reconocía, símbolos intrincados que parecían contar una historia olvidada hace siglos. De repente un ruido seco detrás de ellos lo obligó a girar. Sus padres estaban paralizados, y él vio como una figura oscura descendía lentamente por las escaleras del sótano. No había tiempo para pensar, Alejandro empujó a su madre detrás de unas cajas y se colocó frente a su padre, protegiéndolos como nunca antes había hecho. La figura se detuvo y una voz fría y calculadora resonó. Así que el joven Alejandro finalmente descubre el secreto de los Vega. No esperaba menos. La sombra emergió de la penumbra y Alejandro pudo distinguir rasgos conocidos. Un hombre elegante de mirada calculadora, con un porte que inspiraba respeto y temor al mismo tiempo. Su corazón latía con fuerza. ¿Quién eres?, preguntó, tratando de mantener la calma. Alguien que ha estado esperando este momento durante décadas, respondió el hombre con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Y ahora, finalmente, tú tienes lo que siempre he buscado. Ese objeto que tienes en tus manos pertenece a mi familia por derecho, y haré lo que sea necesario para recuperarlo. Alejandro sintió como la tensión se convertía en miedo puro. Cada segundo parecía una eternidad y la mansión, que antes era su refugio, ahora se sentía como un laberinto de amenazas. Sin embargo, no podía ceder. Recordó las palabras de su madre: confía solo en Sofía y en mí. Él sabía que tenía que mantener la calma y pensar estratégicamente. No puedes llevártelo, dijo Alejandro con voz firme a pesar de su temor. Mi familia lo ha protegido por generaciones, y no permitiré que lo tomes. El hombre soltó una risa suave y siniestra. Qué valiente eres, muchacho, pero la valentía a veces es solo el preludio de la derrota. En ese instante un segundo sonido llamó su atención, pasos rápidos bajando la escalera desde otro ángulo. Alejandro giró la cabeza y vio a alguien más, una mujer, desconocida para él, con una mirada decidida y segura.
Antes de que pudiera reaccionar, ella sostuvo un dispositivo pequeño y comenzó a pulsar botones rápidamente. El objeto que Alejandro sostenía comenzó a brillar aún más intensamente, como si respondiera a esa acción. «¡Rápido!», gritó la mujer. «Si no lo hacemos ahora, él se lo llevará y será demasiado tarde». Sin comprender del todo lo que estaba pasando, Alejandro comprendió que tenía una aliada inesperada. Juntos movieron el objeto hacia un compartimento oculto en la pared del sótano, mientras el hombre elegante avanzaba con furia contenida. Cada segundo era crítico y el aire estaba cargado de tensión. La lucha entre proteger el legado de su familia y enfrentarse a un enemigo que no dudaba en todo era inminente. Mientras ocultaban el objeto, Alejandro notó que el brillo comenzaba a pulsar con más fuerza, casi como si reconociera su presencia. Un frío recorrió su cuerpo. Aquello no era solo un artefacto antiguo, tenía conciencia propia, y estaba eligiendo a sus guardianes. Alejandro sintió como la tensión en el sótano se transformaba en un momento de claridad. La mujer desconocida, que finalmente se presentó como Isabela Cortés, lo miró con determinación. «Confía en el instinto de la familia Vega, Alejandro. Este objeto no es solo un legado, es la clave de nuestra historia y de lo que está por venir». Él asintió comprendiendo que el destino de generaciones descansaba ahora en sus manos. El hombre elegante, consciente de que sus amenazas no funcionarían, avanzó hacia ellos con paso firme. Pero antes de que pudiera tocar el objeto, un estallido de luz llenó la habitación. El artefacto emitió un resplandor cegador, casi mágico, que lo empujó hacia atrás. Alejandro y sus padres se protegieron instintivamente y en ese instante comprendieron la verdadera naturaleza de lo que habían protegido durante siglos. No era riqueza ni poder mundano, sino una fuerza ancestral capaz de revelar secretos del pasado y cambiar el rumbo del futuro. Con un movimiento ágil, Isabela activó un mecanismo que selló el compartimento y cubrió el sótano con un campo de energía que parecía impenetrable. El hombre elegante quedó atrapado fuera, furioso, mientras Alejandro sentía como un vínculo invisible lo conectaba con el objeto. Una ola de conocimiento y comprensión lo invadió, vio la historia de su familia, las decisiones valientes de sus antepasados, y entendió que cada desafío, cada sacrificio, había sido para proteger ese legado único. Sus padres lo miraban con orgullo y alivio. Fernando Vega rompió el silencio con voz temblorosa pero firme. «Hijo, ahora comprendo que no solo heredaste nuestra fortuna, sino también nuestra valentía y nuestra responsabilidad. Nunca te subestimamos». Alejandro, con el corazón latiendo con fuerza, sostuvo la mano de su madre. Sofía Vega sonrió y por primera vez en días, la mansión volvió a sentirse como hogar. Sabía que el peligro no había desaparecido por completo, pero el artefacto estaba seguro, protegido por aquellos que lo comprendían y lo valoraban por lo que realmente era. La mujer misteriosa se inclinó ligeramente hacia él. «Esto es solo el comienzo, Alejandro. Los que buscan poder sobre lo que no comprenden siempre volverán. Pero ahora sabes cómo enfrentarlos. Y nunca estarás solo». El joven millonario respiró profundamente y miró a su familia. La sorpresa que había planeado al regresar 3 días antes se transformó en un despertar mucho mayor, la comprensión de que la verdadera fuerza no estaba en la riqueza ni en el poder, sino en la unidad, la confianza y la valentía para enfrentar lo desconocido. En ese momento, la mansión se llenó de una luz cálida y protectora. Cada sombra pareció disiparse, cada rincón volvió a resonar con risas y recuerdos. Alejandro comprendió que aunque los enemigos acecharan y los secretos se multiplicaran, había algo que ningún poder podría tocar, el vínculo indestructible con sus padres y la promesa de proteger el legado de los Vega, sin importar lo que viniera. Y así, mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas de la mansión, Alejandro Vega sonrió, sabiendo que aquel regreso inesperado no solo había revelado peligros ocultos, sino que también había encendido una nueva era de poder, sabiduría y unión para su familia. La historia de los Vega continuaba, más fuerte, más brillante y más fascinante que nunca, lista para enfrentar cualquier desafío que el mundo pudiera presentar.